Si me ven tomando agua, todavía me siento un poco, a veces, cansado, pero no es la vejez, son secuelas todavía de que hay mayores que yo y saben que todavía no ha llegado la vejez. Queridos hermanos, de verdad es una gran alegría ver que las personas dan ese paso de confianza y de compromiso y les dicen al mundo: me comprometo a amar como Cristo ama. Qué bello es eso, y poder ser parte de esto es una bendición que Dios nos otorga, y como iglesia local nos alegra muchísimo de participar de esta ceremonia. Los invito por favor a abrir su Biblia, las Escrituras, y vamos a dirigirnos a Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, ahí en versículo 21. Una declaración que muchos conocemos. Vamos a ver, a confiar y a pedirle a Dios que nos direccione en esta mañana para profundizar lo que este texto nos quiere decir. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Voy a leer desde la versión Reina Valera 1960. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar. Dios, Señor, oh Dios, Padre, tú conoces las muchas debilidades del predicador, la multitud de pecados en su corazón. No hay dignidad en mí para hacer el heraldo tuyo en esta mañana, Señor. Te ha placido a ti, Padre, utilizar este instrumento débil en alma y cuerpo. Aún no sé si físicamente pueda continuar con la predicación. Confío en que tú seas mayor que las debilidades de mi cuerpo. Pero también hay aquí oyentes, Señor, pueblo sediento de ti. Ninguno ha venido por el azar, porque conocemos que lo que gobierna este mundo es la soberanía de Dios. Ellos han venido aquí con la disposición de escuchar tu voz, aunque las debilidades en sus mentes y en sus corazones quizás nos hace estar pensativos en situaciones de afuera y quizás no atentos a la predicación esta mañana. Por eso queremos orar a ti, para que tú seas mayor que nuestro débil cuerpo, nuestra débil mente, nuestro corazón pecaminoso. Entendemos, Dios, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Padre, transfórmanos, que no nos dejes ir a nuestros hogares así como llegamos. Señor, para mí sería más fácil poner un videobeam, un televisor y transmitir el mensaje de pastores conocidos, de personas que han sido fieles a lo largo de su vida. Pero Padre, recuerdo las palabras de Cristo, que cuando débil soy en ti, entonces soy fuerte. Te pido, oh Señor, que no tengas en cuenta mis debilidades y que hables a esta iglesia por medio de la predicación de tu palabra. Glorifica tu nombre, Señor, y somos capaces de presentar esta oración a ti, amado Padre, porque Cristo ganó los méritos para nosotros, no porque haya algo bueno en nosotros, sino porque Cristo asegura que nuestras oraciones sean presentadas delante de ti. Te amamos, Dios. Amén y amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es un versículo desconocido. Muchos de nosotros conocemos esa expresión. Es más, la entonamos muchas veces con un corazón ferviente y quizás hasta con el deseo de hacernos un tatuaje de esa frase. ¿Y qué podemos ver aquí? Como lo he titulado en esta mañana, aquí podemos ver dos caminos, pero una sola confesión. Ese es el nombre del sermón. Dos caminos, una sola confesión. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado, me imagino que muchos, el nombre Benjamin Franklin, presidente de los Estados Unidos. Él decía una frase: en este mundo solo hay dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos. Así decía Benjamin Franklin. Solo tenemos dos cosas garantizadas en este mundo: la muerte y pagar impuestos.
Y lo cierto es que todo ser humano vive con la realidad de la muerte todos los días, ¿no? Sentimos que la muerte nos respira cerca, en la nuca. Y a lo largo de esta pandemia ha sido como más real para cada uno de nosotros. A lo que crece la inseguridad de nuestra ciudad, es más real que a la vuelta de la esquina nuestra vida se puede ir como la niebla, como dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 18. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Es garantizado que todos pasaremos por ahí, ¿no? Si tú tienes vida, algo fijo vas a tener también, que es la muerte física. Entonces no podemos negar la realidad de la muerte, pero reconocemos también que no todas las personas afrontan la muerte de la misma manera, ¿no? Cuando la muerte toca la puerta de tu familia o te toca a ti mismo, no todos enfrentan el temor de saber que te puedes morir igual. Hay algunos que lo ignoran, hay algunos que no creen en una vida después de la muerte, hay algunos que dicen que no hay cielo, no hay infierno, hay algunos que son extremistas y piensan de que todos vamos a ir al cielo, y eso es un tema extremista también. Hay algunos que consideran que por sus buenas obras no deben temer a la muerte porque se han comprado un lugar preferencial en la mesa de Dios. Hay otros, según nuestro conocimiento del Evangelio, que creemos que la muerte ha sido vencida en la resurrección de Cristo. Incluso el pueblo cristiano que conoce la resurrección de los muertos y que puede cantar: ¿dónde está muerte tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde tu victoria? Si Cristo con tu muerte te venció. Aún el pueblo cristiano no enfrenta la situación de la muerte desde el temor en algunas ocasiones, como lo enfrenta el mundo secular. Y es mi deseo esta mañana que juntos podamos escuchar la opinión del apóstol Pablo sobre el vivir y el morir. Es mi deseo que en esta mañana podamos ver qué pensaba el apóstol Pablo acerca del vivir y del morir. Y por eso leíamos: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y quiero que podamos ver esto desde 3 puntos principales. Primero, la confesión de Pablo. Segundo, qué es vivir para Pablo. Y tercero, qué es morir para Pablo. Es fácil. Vamos a ver una confesión de él, vamos a ver qué significa para Pablo vivir y qué significa para Pablo morir. Entonces, nuestro primer punto, la confesión de Pablo. ¿Cuál es la confesión de Pablo? Porque para mí. Pablo, con esta afirmación nos hace entender que no está haciendo una declaración doctrinal. Él no está definiendo la Trinidad, no está hablando acerca de la predestinación, no está haciendo una declaración doctrinal, sino que está haciendo una confesión de su fe. Porque para mí es la opinión de Pablo, sí, inspirada por el Espíritu Santo, pero es una confesión de lo que significa la fe de Pablo. Y miremos un poco más el contexto de esta confesión. ¿En qué momento de la vida Pablo está diciendo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Estaría Pablo en las playas de Santa Marta tomándose una agüita de coco, relajado en una hamaca, diciendo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Estaría Pablo dirigiendo una empresa de tiendas? Ustedes saben que él fabricaba tiendas en ese momento, siendo gerente, firmando cheques para sus empleados. ¿O en qué condición se encontraba Pablo diciendo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Y en los primeros 11 versículos de esta carta de Pablo a los filipenses, vamos a encontrar en los versículos 1 y 2 el saludo que Pablo introduce en su carta, en su epístola. Y en los versículos del 3 al 11, Pablo hace una oración por ellos. Pablo está orando por los filipenses. Es por eso que en el versículo 12, Pablo después empieza: quiero que sepan las cosas que me han sucedido. Y a partir del versículo 12, Pablo empieza un relato de las circunstancias en que se encuentra al escribir esta carta. Los saluda, ora por ellos y empieza en el versículo 12 a comentarles cuáles son las circunstancias en las que él se encuentra para hacer esa declaración de fe. Y aquí empieza Pablo con ese relato. ¿Qué dice Pablo en los versículos 7, 13, 14 y 16?
Pablo dice que él se encuentra en prisión. Miren el versículo 7. Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Miren por ejemplo el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Es evidente que Pablo está en el Hotel Resort Cárcel. Se halla preso. No está de vacaciones. No está haciendo un trabajo secular. Se encuentra en una situación de cárcel. ¿Alguno aquí, no levante la mano, ha pasado por una cárcel? Yo sí. Después les contaré esa travesía de unas 5 horas cuando tenía 15 años, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y estar en una cárcel, como ustedes se pueden imaginar, es una situación difícil mentalmente, emocionalmente, peligros latentes, temes por tu vida con las personas. Estar en una cárcel no estás con las mejores personas, moralmente hablando, ¿no? Estar en una cárcel tiene grandes implicaciones para tu estado emocional. Pero el lugar del encarcelamiento de Pablo ha sido objeto de debate por muchos académicos. Algunos piensan que Pablo escribió desde Éfeso, aunque en Hechos 19, cuando se relata las prisiones de Pablo en Éfeso, no dice nada de su encarcelamiento durante su extenso ministerio en esa ciudad. Quizás habría más razones para pensar que Pablo se encontraba preso en Cesarea, como lo vemos en Hechos 23, el versículo 23 hasta Hechos capítulo 26, versículo 32. Pero es más probable, de acuerdo con la tradición antigua, que Pablo escribiera esta carta durante su encarcelamiento romano, que se describe en los capítulos de Hechos 28 y que lo hizo alrededor del año 61 después de Cristo. Miren las referencias que Pablo hace, por ejemplo, en el versículo 13, cuando dice que se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Está haciendo referencia a la guardia pretoriana. En el capítulo 4, versículo 22, dice: y a los de la casa del César. Eso se relaciona mejor en un contexto romano, ¿cierto? Que puede pronto pensar en otra ciudad. Y el lenguaje que utiliza Pablo en los versículos del 7 al 26 del capítulo 1 es un lenguaje que hay una posibilidad de que lo van a ejecutar. Eso sugiere que hay un procedimiento judicial del más alto nivel. Te encuentras en una situación, en un estrado reconocido en el mundo antiguo. ¿Qué mejor descripción que estar en una cárcel romana? Además, Pablo también manifiesta que ha tenido un éxito continuo en el ministerio a través de la evangelización durante su encarcelamiento. Es lo que nos dice el versículo 2. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo del Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. A pesar de que estaba preso, el Evangelio seguía corriendo y él ministrando a personas, compartiendo el Evangelio, alcanzando más almas para el Señor. Y eso tiene una mejor concordancia cuando Pablo estuvo preso en Roma, porque Pablo tenía la libertad de, a pesar de estar preso, poder seguir predicando. En una prisión domiciliaria, a Pablo no lo podían visitar, podían llevar personas para que él le predicara. Entonces creo, mis hermanos, que es evidente que el contexto donde Pablo se encuentra es haciendo esta confesión en una prisión romana, estando preso en Roma. Y además de comprender el sitio donde hace la confesión, también comprendemos que hace esta confesión en medio de comunicarles a la iglesia de los filipenses que sus prisiones han servido para el avance del Evangelio. Pablo está preocupado por asegurarles a ellos que su confinamiento es algo bueno. Pablo tiene la intención en su mente de decirles: no se preocupen, aún de donde estoy, el Evangelio sigue alcanzando más almas. Su tiempo en la cárcel ha permitido proclamar a Cristo ante sus guardias, y su ejemplo ha fortalecido a más personas a su alrededor para que también compartan el Evangelio. Además,
también algo más que podemos mirar del contexto es que Pablo describe la alegría que siente al saber que la iglesia está orando por su liberación. Viene el versículo 18, la parte B. Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo está manifestando alegría al saber que están orando por él. Y es por eso que en el último versículo, del versículo 20, Pablo dice: ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y ese es el último versículo antes de que él haga la confesión que estamos estudiando en esta mañana. Pablo dice: yo estoy preso, pero estoy alegre. El evangelio sigue avanzando, yo sigo predicando, las personas alrededor mío están viendo que a pesar de mis prisiones podemos compartir el evangelio, y muchos más carbones que se apagaban se han encendido y comparten el evangelio. Además estoy gozoso, alegre, porque ustedes oran por mí. Más adelante Pablo dice: regocijaos en el Señor. Una vez más les digo: regocíjense en el Señor. Pablo está testificando alegría en medio de las prisiones, en medio de que la muerte le respira cerca, y es cuando hace su confesión: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No en el contexto de la abundancia, sino en el contexto para cualquier ser humano de la aflicción. Pablo confiesa que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y entendiendo la confesión o el contexto donde Pablo hace esa confesión, podemos dar paso a nuestro segundo punto, y es: ¿qué significa vivir según Pablo? Cuando Pablo dice que vivir es Cristo. Y yo no sé cuántos de ustedes han preguntado algún día: ¿qué es la vida? ¿Qué es vivir? ¿Qué significado tiene para nosotros? ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? ¿Qué significa la vida? ¿Qué significa vivir? ¿Han podido? Si no se la hayan hecho, medítenla en esta mañana. ¿Qué significa vivir para ustedes? Creo que no es un tema que meditemos muy de seguido, ¿no? Los afanes de la vida, los afanes del diario vivir, no nos hacen pensar muchas veces qué significa vivir. ¿Qué significa vivir? Y lo atractivo de este punto es que al observarlo desde la experiencia de Pablo, podemos ver algo grandioso. Pero la palabra de Dios no solamente la escribió Pablo para la iglesia de Filipo, la iglesia de Filipo, sino que la palabra de Dios también fue escrita para el hoy, para ustedes, para mí. Queridos amigos, estas verdades que Pablo manifiesta tienen que hacernos pensar a nosotros. Aquí se encuentra Pablo diciendo algo como: yo pudiera vivir 20 años más, o pudiera ser puesto para muerte el día de mañana. Y sigue diciendo: me encuentro en un estado o en una condición que no tiene importancia para mí, porque si continúo viviendo otros 20 años será para Cristo, y si una vez soy puesto para morir, entonces continúo siendo para Cristo. Cualquiera de los dos me es igual. Cristo significa vivir, vivir significa Cristo. Si yo vivo 20 años más, vivo para Cristo, y si muero también estoy con Cristo. Me da igual mi condición, me da igual mi condición. Pero para tener quizás una mejor comprensión de lo que es la vida y qué es vivir, ¿por qué no miramos algunas interpretaciones carnales o seculares que ha hecho la humanidad a lo largo de la historia? ¿Qué ha dicho la humanidad a lo largo de su historia o al día de hoy de lo que significa la vida o vivir? Por ejemplo, una visión epicúrea de la vida. Epicuro fue un filósofo griego que murió unos 200, 300 años antes de que Cristo fuera encarnado. Y él tenía una filosofía de vida donde fue influenciado por personajes como Demócrito y Aristóteles.
Él defendía una doctrina basada en la búsqueda del placer, la cual debería ser dirigida por la prudencia. Más o menos decía algo como: el fin de la vida humana es procurar el placer y evadir el dolor, desde una manera racional para evitar los excesos. A pesar que es una doctrina de hace más de 2000 años, parece que fuera actual, ¿no? Vivimos para el placer del día, del hoy, lo que importa es el ahora, no sabemos el mañana, vamos a comer y beber porque mañana moriremos. Y esto es tan evidente en la sociedad actual. Se enfocan más en el vivir que en la vida. Significa placer aquí y ahora, comer, beber, bailar y quizás cualquier otra cosa más. Hay algunos que ven la vida en el máximo provecho que tú puedes sacar de la hora y viven sus vidas, ¿para qué? Para satisfacer sus deleites y sus placeres. Pero se vuelve un círculo vicioso, porque intentas ser satisfecho en lo que haces, pero nunca en realidad haya satisfacción. Quizás una visión de la vida estoica. El estoicismo es una escuela filosófica fundada por Zenón de Sitio, y su forma de ver la vida estaba basada en el dominio y el control de los hechos, cosas y pasiones que perturbaran la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. El estoico, como muchos hoy en día, hace un razonamiento del mundo y dice que el vivir significa ponerse por encima del sufrimiento, del dolor, de las lágrimas, e ir a través de ellos, resistir fuertemente. La vida es sufrida, pero hay que levantarse y guerreársela todos los días. Aquí vamos a sufrir, pero vamos a echar para adelante. Eso es una visión de la vida estoica. Sobreponerse con tu propia fuerza por medio de las tribulaciones y las dificultades del diario vivir. Y no solamente es una visión antigua, ¿no? Muchos van por la vida así: yo voy para adelante, yo no le temo nada, yo soy un guerrero. Y adoptan quizás hasta una posición religiosa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero más refiriéndose en ellos: todo lo puedo yo que me fortalezco en mí mismo. Quizás una visión de la vida un tipo mística, aquellos que pasan su tiempo intentando hacer morir a la carne, intentan vivir de una manera pasiva, no permitiendo que el mundo lo influya o afecte. Aquellos que hacen confesiones positivas, movimientos de la nueva era. Todo está en la mente, ¿no? Todo está en la mente. O sea, levántate, declara tu bienestar con una forma mística. Nada me afecta. Como la práctica, creo que es hinduista, no me acuerdo. Sé que es una práctica oriental donde son capaces, según ellos, de separar el cuerpo del alma. Y de esa forma el cuerpo puede ser afligido físicamente, pero como las emociones son del alma, tú no estás sintiendo nada. Una forma muy mística de ver la vida, ¿no? Tú puedes afrontar todo desde el misticismo precisamente. Pero, ¿qué pasa si le preguntamos a los cristianos: ¿qué es el vivir para ti? ¿Qué es el vivir para ti? ¿Cuál sería la respuesta más común que las personas aún cristianas pueden escuchar? Si tú le preguntas a personas a tu alrededor de tu misma fe, ¿qué pudieran decir? Y seamos honestos, no hubiésemos pensado en Filipenses capítulo 1 versículo 21. Seguramente muchos responderíamos: ¿qué significa nuestras familias, nuestros hogares, el trabajo, nuestros hijos, las actividades diarias? Vivir para mí es ese bombón de 6 meses que tiene paquetico blanco que lo muerdo cada vez que lo veo. Doy todo por mis hijos y por mi esposa. Y esa es la vida para mí. Para muchos el vivir significa el compañerismo y el amor de nuestros seres queridos. Y qué cosa tan preciosa es el amor entre esposos, entre padres, entre hijos, entre nietos. Pero ¿saben? Muchas de ellas vienen a hacer nada en la vida. Y cuando son quitadas, nuestra vida y nuestro mundo, ¿qué pasa? Se colapsa y no tenemos nada. Como los esposos que se soportan por los hijos, y los hijos se van de la casa y dicen: he perdido ¿qué? Mi vida. O cuando se muere tu pareja y tú dices: ya no puedo vivir más. O cuando tu hijo fallece y dices: se acabó mi vida. No dice que yo soy insensible. Yo también tengo hijos, también tengo esposas y padres,
Mis oraciones siempre son ser agradecido por cada día, pero regálamelo por muchos días. Pero seamos honestos, ¿no hemos contemplado la vida como ese compañerismo familiar? ¿No se supone que la vida es únicamente lo que nos sucede en ese entorno de la familia? ¿Y qué pasa si ahora comparamos la declaración de Pablo con estas visiones de la vida? Que vivir significa más. Vivir significa algo más según la declaración de Pablo. Pero es importante que no pensemos que cuando él dice vivir es Cristo significa lo mismo que vivir es solo Dios. No es lo mismo que diga vivir es Dios a vivir es Cristo. Y esto no es irreverencia. Pero si ustedes le preguntan a un judío o a un musulmán, pueden decir ellos también que vivir es ¿qué? Dios. Pero no es lo que Pablo está diciendo en su confesión. Y aún para los cristianos que deberíamos tener esa misma convicción. El vivir es ¿qué? Según Pablo, Cristo. No solo Dios, no solo el Dios el Padre, sino Cristo el Hijo. No mis intereses religiosos, no mis actividades religiosas, no las otras cosas mencionadas, sino, dice Pablo, el vivir es Cristo. ¿Y qué quiere decir Pablo, el vivir en Cristo? Si miramos un poco más la carta a los filipenses, Pablo nos describe el vivir desde dos aspectos importantes. Primero describe que el vivir está relacionado con el amor o el objeto de nuestro amor, el objeto de nuestros pensamientos. Tú evidencias qué es tu vivir para ti en lo que es el objeto de tus pensamientos, en lo que tú piensas cuando tienes tiempo libre. ¿En qué es lo que piensas? ¿En la plata que quieres tener? ¿En la esposa que no tienes? Por eso Pablo dice que nos hace ver que el vivir se hace evidente en lo que pensamos y en lo que amamos. Pablo nos dice en la carta a los filipenses, y él lo deja muy claramente establecido, que su único deseo fue conocer mejor a Cristo y amarlo cada vez más. Vayan al capítulo 3, ahí mismo, de Filipenses, capítulo 3. Lean conmigo versículo 7 y versículo 10. Voy a leer para ustedes la afirmación de Pablo. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente hoy aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, y por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué dice Pablo? Mi amor es Cristo. Mi deseo de conocimiento es conocer ¿a quién? A Cristo. Yo tengo todo por pérdida. Yo tenía antes cosas por las que me jactaba. Y él habla, ¿cuál era su jactancia según los versículos anteriores? Su cumplimiento de la ley mosaica. Yo fui circuncidado al 8º día. Vengo del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Un PhD, un doctorado en legalismo tenía Pablo. En la carne tengo de qué jactarme, tengo el mayor conocimiento de la ley que cualquier otro más judío. Pero verdaderamente para mí el objeto de mi pensamiento es ahora el conocimiento de Cristo Jesús. Y lo que domina mis emociones es el amor ¿de quién? De Cristo. Entonces el vivir para Pablo lo halla en un amor y en un pensamiento direccionado constantemente hacia Cristo. Y hay un segundo aspecto que nos puede ayudar a entender, según Pablo, qué significa vivir es Cristo. Y es que vivir está muy relacionado con nuestras actividades y acciones. Conforme lo que tú haces, conforme tus acciones, se evidencia para ti que es el vivir. Si tus acciones significan únicamente en el beneficio de tu familia, tú vives para tu familia. Si tus acciones significan únicamente para llenar tu chequera o
tu cuenta bancaria, tú vives para tus finanzas. Si tus acciones son únicamente cuidar tu cuerpo, tú vives para tu propio cuerpo. Tus acciones evidencian lo que significa para ti el vivir. Por eso Pablo, en el capítulo 1, en el versículo 22 dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Está diciendo Pablo, lo que a mí me respecta, lo que tiene que ver conmigo, si yo voy a vivir, yo solo seguiré predicando a Cristo, haré cualquier cosa para engrandecer su nombre. En cierto sentido, vivir es una actividad. Pablo diga, si me da más años de vida el Señor, lo seguiré aprovechando para hacer crecer mis empresas. Si me da más años de vida el Señor, lo seguiré aprovechando para llevar a mi hijo al parque. Si me da más años de vida el Señor, ¿para qué lo iba a utilizar Pablo? Para engrandecer el nombre de Cristo. ¿Por medio de qué? De servir a las otras personas en la predicación, de servirles en el amor, de confortarlos en medio de la debilidad, de fortalecer la fe de ellos. En cierta manera, tus actividades, tus acciones evidencian lo que es para ti el vivir. Y Pablo dice que vivir es Cristo cuando tú vives haciendo la obra de ¿quién? Surgiría nuevamente la pregunta para nosotros: ¿qué es entonces vivir para ti según tus acciones? En nuestro tercer punto y último punto, no solo aprendemos de Pablo qué significa vivir, sino que también aprendemos de Pablo qué significa ¿qué? Morir según Pablo. Y Pablo lo dice de una forma tan extraordinaria: morir es ganancia. Hermanos, estos no son sentimientos y deseos suicidas. Esto no es de que él quiere morirse, que va a suicidarse. Tampoco es un pensamiento de flagelación. No. ¿A qué refiere Pablo con morir es ganancia? Y yo pienso que Pablo tenía saturada su mente y su corazón con varias verdades que se encuentran en las Escrituras y que nos permiten comprender un poco más por qué morir para el cristiano es una ganancia. Miren, por ejemplo, lo que dice Hebreos 12. Lo que dice Hebreos 12, los versículos 22 y 23. Leo para ustedes, Hebreos 12, versículos 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Morir es ganancia, porque cuando estemos allá, nuestros espíritus serán hechos ¿qué? Perfectos. ¿Qué significa eso? Que no habrá más pecado en nosotros. Eso significa que se terminará la guerra interna, las tristezas y las desilusiones, porque has ofendido a tu Señor, el que te amó y el que se entregó por ti. ¿Verdaderamente no sientes aflicción en tu alma cuando ofendes a Dios? ¿Verdaderamente puedes decir igual que David: contra ti, solo contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos? Delante de mí están mis pecados una y otra vez. ¿No sientes esa tensión como Pablo? Cuando Pablo dice: he visto dos leyes en mi cuerpo, queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo, y eso me hace sentir afligido. Dice Pablo: miserable de mí. ¿Te has sentido miserable por tu pecado? Después de la muerte, ese sentimiento nunca más lo volverás a experimentar. En las consejerías matrimoniales que yo doy, una de las cosas que le digo a los novios en la última clase, muy cerca de casarse, que es la clase sobre la sexualidad, yo les pregunto a los novios: ¿has tenido un deseo sexual por tu novia o por tu novio? A ambos les pregunto. Gracias a Dios me dicen que sí. Y yo gracias a Dios, porque si tú no tienes un deseo físico por la persona con la que te vas a casar,
creo que debemos ir al médico. Y yo les digo, el sexo fue creado del matrimonio para que puedas disfrutar de lo que Dios hizo sin sentir la culpa. De cierta forma vas a disfrutar de algo que es gozoso sin sentirte culpable, porque Dios lo diseñó así. Bueno, el morir es una ganancia porque puedas disfrutar de Dios sin sentirte más culpable y miserable por tu pecado, según lo que leemos aquí. ¿Y qué tal si leemos ahora Lucas 16, versículo 24 y 25? Lucas capítulo 16, versículos 24 y 25. La historia del rico y Lázaro. En el versículo 24 dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Era el rico en las llamas del infierno. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora Lázaro es consolado aquí y tú atormentado allá. Para el cristiano el morir es ganancia, porque todo dolor que este mundo nos produce lo dejaremos de experimentar. Las mujeres que han tenido hijos, cuéntenos de sus alegres y felices experiencias físicas de parir un hijo, de la recuperación de una cesárea. Es algo gratificante, ¿no? Como comerse un helado, ¿sí? La alegría de ver un hijo, pero físicamente, ¿cómo te sientes? A ustedes y a mí hemos padecido el dolor físico de una enfermedad. ¿O qué tal la experiencia de una ruptura sentimental? Eso que sientes que te clavan un puñal aquí adentro. ¿Qué tal la experiencia de perder un familiar, un hijo, o enterrar un familiar? ¿Es algo gratificante? Claro que no. Pero para el cristiano morir es ganancia, porque aunque no experimentaremos todavía el gozo de la resurrección, de un cuerpo glorificado, sí experimentaremos el gozo de ser libres en sí del dolor físico, de todo el padecimiento que vivimos de este lado de la eternidad. Este lado de la eternidad, esta vida, el ahora, es todo el cielo que puede disfrutar un inconverso, pero también es todo el infierno que podrá sufrir un cristiano, porque en la eternidad, después de morir, será para ganancia para nosotros. Podemos culminar con una más, ahí mismo, Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23, lo que hemos estado leyendo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Escuchen esto: teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor en la versión mía, lo cual es muchísimo mejor. La versión TLA, traducción del lenguaje actual, dice: porque lo cual es 1000 veces mejor. ¿Por qué el morir es ganancia? Porque estaremos con Cristo, y Cristo es la persona más maravillosa que cualquier otra persona sobre la tierra tú puedes experimentar, conocer, desear. ¿Qué se puede comparar a Cristo? Cristo es aquel que puede mirar al pecador y decir: mira, tú me vas a traicionar, pero yo estoy orando por ti para que en ese momento tu fe no decaiga. Cristo es la persona que después de ser traicionado y entregado para morir, lo recibe en la playa con alimento sólido, les prepara un pescado y así recibe a los que huyeron y lo abandonaron y lo dejaron solo. Dice la Escritura: ciertamente alguno puede morir por un justo, pero ¿quién morirá por el injusto? Cristo es ese que se paró delante del Padre y le dice: no es Él quien va a pagar las consecuencias de su culpa, yo pago por Él. Y tomó el lugar en la cruz por ustedes y por mí. Dime, ¿quién hay como Cristo para ti en tu vida? ¿Hay alguien que valga la pena con quien más compartir? Él es extremadamente rico
interesantes que vale la pena conocer por sus capacidades intelectuales. Las riquezas del conocimiento de la humanidad se hallan en Él. Él es la sabiduría. Él es la sabiduría. El amor es Él. Morir es ganancia, porque podrás disfrutar de una eternidad con la persona más maravillosa que puede existir, que es Cristo. Tú puedes amar a tus hijos, tu esposa te puede amar a ti, tus padres te pueden amar, pero ninguno de ellos toma el lugar entre Dios y tú, solamente Cristo. Entonces entendemos por qué morir es ganancia y no pérdida. Aunque son dos caminos, es una sola confesión. Si vivo, para Cristo, y si muero, Cristo también. ¿Qué podemos aplicar de esto? ¿Cuál es la peor condición entonces? ¿Vivir o morir? Podemos decir que la peor condición es vida y muerte sin Cristo. Porque si tú vives esta vida para ti, para tus placeres y tus deleites, nada te puede satisfacer. Si tú vives esta vida por otros, esos otros van a fallecer en algún momento. Estar en este mundo sin Cristo es una vida de una condición terrible. ¿Y qué te digo de la eternidad? Donde no conocerás la misericordia de Dios. Mi querido amigo de esta mañana que nos acompañas, mi querido participante de esta mañana que estás aquí, si es la primera, segunda, 10ª vez, 100 veces que has venido, tienes que saber que solamente tu vida tiene significado en Cristo y tu muerte tendrá significado en Cristo. Mis hermanos, vivir un cristianismo a medias es frustrante, porque si tú intentas vivir con el conocimiento de que Cristo es real, pero vives en primer lugar para ti, vas a vivir una vida de desgracia. No podrás disfrutar del mundo porque conoces a Cristo, y no podrás disfrutar de Cristo porque te gusta mucho este mundo. Verdaderamente vivir es vivir Cristo. Que tus deseos, tus amores, tus pensamientos sean dominados por crecer en Él, la persona de Él. Si intentas andar en esta vida, como vulgarmente decimos algunas expresiones aquí en la costa, pegarle con las dos piernas, un pie medio en el mundo, un pie en el cristianismo, vas a vivir una vida frustrante. No vas a tener plenitud en tu alma. Verdaderamente solo podrás experimentar lo que la vida significa en este lado de la eternidad, no viviendo para tu familia, no viviendo para ti, sino viviendo para Cristo. Quiero terminar también con muchos que me escuchan, con muchos de los que están aquí, con todos y con mi propio corazón. ¿Cómo enfrentamos entonces la posibilidad real de la muerte personal o la muerte de un ser querido? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos domina la tristeza cuando existe la posibilidad de que te puedes morir? De que se puede morir tu hijo o que te puedes morir tú. ¿Cómo creen? Con una sola palabra. Con una sola palabra. Ganancia. Ganancia. Verdaderamente el cristiano tiene la capacidad en Cristo de enfrentar la muerte con alegría y con gozo. ¿No serás librado de este cuerpo de muerte? ¿No serás librado del pecado que te agobia en esa lucha interna? ¿No disfrutarás de Cristo constantemente en la plenitud de Él? ¿No lo hará tu familiar que está en Cristo también? ¿O acaso tú eres más valioso para tu familiar que lo que es Cristo para Él? ¿No? Gozosos. Sí, nos entristece, hermanos. Yo no soy insensible, yo también tengo hijos, esposos, padres. Ustedes mismos para mí son personas de mis afectos, y quiero ver a algunos crecer sus canas, a otros que se les caiga el pelo. Y deseo muchos años con ustedes. Pero cuando un hermano en la fe parte a Cristo, oh, yo le envidio. Yo le envidio. Yo le envidio verdaderamente. Pablo dice: teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo era soltero, no, Pablo demostró que amaba
como hijos propios a la iglesia. Cuando lo despidieron en la playa, lo despidieron los pastores de Éfeso, ¿qué? En medio de abrazos, lo despidieron en medio de lágrimas y de dolor. Pablo tenía un sentimiento y un afecto real por las personas. Pero Pablo tenía en su corazón un mayor deseo por Cristo. Entonces, nuevamente, ¿cómo enfrentar la posibilidad de la muerte personal o la muerte de un ser querido? Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Padre, por hablar a nuestros corazones en esta mañana, Señor. La muerte regala en nuestros corazones una y otra vez, nos golpea, Señor, por medio de las personas a nuestro alrededor. Oh, Padre, permítenos ver que vivir contigo es ganancia. Me gustan mucho esas palabras del apóstol Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ayúdanos no solamente a hacer una confesión verbal, sino tener una convicción de corazón que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todos aquellos que están sin Cristo en esta mañana, en este lugar, puedan rendir su corazón verdaderamente a Él y entender que allá afuera, en ese mundo, Señor, no hay nada que pueda satisfacer sus almas. Bendito sea Dios por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Bendito seas, Padre, por la oportunidad que nos das de seguir a Cristo en esta mañana. Glorificamos tu nombre. Amén. Amén. Antes de irse, vamos a terminar otra vez.